Tengan todos muy buenos días. Estamos nuevamente reunidos, hermanos y amigos, para meditar la palabra de Dios. Hemos venido estudiando la primera carta del apóstol Juan. Hoy nuevamente estaremos meditando en el versículo 2 y 3 del segundo capítulo de la carta. Así entonces, hermanos, los invito a que tomemos nuestra Biblia y juntos leamos el pasaje de estudio en el día de hoy. Hoy estaremos meditando, como ya dije, en el versículo 2 y 3 del capítulo 2. Sin embargo, para tener una idea completa de nuestro estudio, leeremos del versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra de Dios: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Amén. Juan, en el versículo anterior, que fue objeto de meditación, de estudio la semana anterior, menciona que Jesús hace de ayudante, de intercesor, de uno que aboga a nuestro favor ante el Padre, a pesar de que nosotros hayamos pecado. El día de hoy estaremos meditando, nuevamente como lo dije, en el versículo 2 y 3, donde Juan explica por qué Él es nuestro ayudante, nuestro abogado. Y es porque Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Adicionalmente, meditaremos acerca de cómo saber si conocemos a Cristo. Estudiaremos estos dos versículos bajo los siguientes tres encabezados, enfatizando la palabra defensa. Vamos a hacer énfasis en la palabra defensa, haciendo referencia a la defensa de Cristo. Nuestro primer encabezado es la base de nuestra defensa, la propiciación, que veremos en el versículo 2, parte A. Nuestro segundo encabezado es la necesidad de nuestra defensa, nuestros pecados, que estaremos estudiando en el versículo 2, parte B. Y nuestro tercer y último encabezado es la conciencia de nuestra defensa, guardar los mandamientos. Lo estaremos estudiando en el versículo 3. Sin más preámbulos, hermanos, entonces empecemos con nuestro primer encabezado, la base de nuestra defensa, la propiciación. Versículo 2a. Dice así el versículo 2, parte A. Y Él es la propiciación. En nuestro primer versículo, lo primero que encontramos es la conjunción, la palabra y. Esta palabra en el griego se puede traducir al español también como ¿por qué? ¿Por qué? Es una palabra que se utiliza para introducir una oración en la que se indica la causa o la explicación de algo que se está expresando. Entonces aquí la palabra porque está uniendo el versículo 1 de la semana pasada con el versículo 2, mencionando la causa. Quedaría entonces así los versículos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él es la propiciación. Hermanos, la propiciación es la base para que Cristo nos pueda defender. Como ya vimos el por qué, la palabra por qué está mencionando la causa, es decir, Juan está enseñando a la iglesia que la causa de que Jesús sea nuestro abogado, nuestro defensor, el que está para ayudarnos, es porque Él mismo es la propiciación. Y hermanos,
Aquí entonces hemos entrado a una importante palabra en la cual nos vamos a detener un poco, de manera que podamos comprender qué significa propiciación. Esta palabra merece nuestro estudio y merece que la entendamos, pues así nos permite apreciar de una mejor manera la obra de Cristo por nosotros. Entonces, ¿qué es la propiciación? Esta palabra se refiere a reconciliar, apaciguar, rechazar la ira de Dios, volverse favorable. Esto lleva a pensar que se ha hecho algo que ha ofendido a Dios, por lo cual Él está airado, y es necesario que esa ira se apacigue. Hermanos, Dios está airado con el ser humano a causa de sus pecados. Muchos son los que rechazan esta idea, pues dicen que Dios es un Dios de amor y que no puede ser posible que Él descargue su ira contra seres humanos que Él mismo creó y de quienes es un Padre amoroso. No pueden aceptar la idea de que hay necesidad de aplacar la ira de Dios. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la manera como entendemos la ira de Dios. Si tú, hermano, entiendes correctamente la ira de Dios, puedes entender lo que tú mereces por tus propios pecados y lo que Jesús ha hecho por ti. Muchos prefieren ignorar la ira de Dios y no hablar de ella, pues les parece aterradora. Lo cierto es que la ira de Dios no es una mancha ni una falta en la autoridad divina. Si hacemos nosotros un estudio detallado, encontraremos muchos más versículos que hablen de su enojo y de su furor que de su propia bondad y amor. La ira de Dios es un atributo, una perfección de Dios. Tanto así que si no existiera, entonces sí habría defecto en Dios. Pues ser indiferente al pecado es una falta moral. Y un Dios santo, que Él aprecia lo puro, lo amable, no podría dejar de rechazar lo impuro y lo vil. De esta manera, hermanos, el infierno es tan necesario como el cielo. La ira de Dios es aborrecer toda injusticia y mal. Las escrituras son las mismas escrituras, hermanos, en quienes nosotros debemos basar nuestra creencia, que nos muestran la ira de Dios. Vayamos por favor a Deuteronomio 32, versículos 39 al 41. Deuteronomio 32, versículos 39 al 41. Dice así la palabra de Dios: Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Amén. Hermanos, vemos que Dios es digno. Él es digno de temerle. En sus manos está la vida y la muerte de todo ser humano, y sabemos que llegará el día en que Él derrame su ira a todo aquel que lo aborrece. ¿Y quién es el que lo aborrece sino aquel que no cumple sus mandamientos? Ahora, hermanos, los invito a que vayamos a Romanos 9:22. Romanos 9:22, y sigamos viendo acerca de la ira de nuestro Dios. Romanos 9:22 dice así: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Hermanos, el día de su ira llegará y dará Él rienda suelta a la ira santa, la mostrará con poder, destruyendo a todos los que desobedecen y lo rechazan. Aceptar la ira, la idea de la ira de Dios, nos ayuda a nosotros a entender el odio que Dios siente hacia el pecado,
pues siempre el ser humano mantiene una imagen muy baja del pecado, lo tiende a aminorar. Miremos qué dicen las Escrituras en el Salmo 50:21. Dice así: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios no es como nosotros. Él aborrece el pecado. El ser humano tiende a verlo como algo bajo, como dice la palabra que acabamos de leer. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé. Aquí podemos ver, hermanos, la ira que Dios tiene acerca de nuestros pecados. Habiendo visto que su ira es perfecta y que vendrá, y volviendo a nuestro pasaje base, tendremos que ver que en el original griego dice que Él mismo es la propiciación, Él mismo aplacó la ira de Dios. Pero, ¿cómo lo realizó? ¿Cómo fue que aplacó, calmó, satisfizo la ira de Dios? Para respondernos, debemos tener en cuenta que la propiciación está relacionada con otra palabra, la expiación. Relacionamos entonces la propiciación con la expiación. Es por medio de la expiación que satisfizo la ira de Dios. La expiación, la cual es la palabra más importante en la Biblia después de Dios, es la muerte de Cristo en sustitución del pecador, que cancela la deuda penal que tiene con Dios y le asegura una perfecta salvación. Vuelvo a repetirlo, hermanos, para que nos quede muy claro en nuestra mente qué es la expiación. La expiación es la muerte de Cristo en sustitución del pecador, que cancela la deuda penal que tiene con Dios y le asegura una perfecta salvación. Entonces, hermanos, podríamos decir que la expiación es el acto de Cristo en la cruz y la propiciación es el resultado, es el producto de la expiación, que con esa muerte remueve la ira de Dios. Cristo removió la ira de Dios por la obra en la cruz, satisfizo su ira. Y podría surgirnos entonces acá la pregunta: ¿por qué por medio de su muerte? Ezequiel 18:20 nos dice que el alma que pecare, esa debe morir. Debíamos entonces nosotros morir por nuestros propios pecados, pero Él, en nuestro favor, nos sustituyó y murió en nuestro lugar. Dios debía recibir satisfacción por nuestras rebeliones. Como ya se mencionó, hermanos, Él mismo fue la propiciación. Él mismo fue quien se dio voluntariamente a morir. Su obra removió la ira de Dios que estaba sobre nosotros, eliminó la ofensa personal del pecado, hizo que la actitud de Dios cambiara, pasando de enemistad a estar con nosotros. Pasamos entonces de enemigos a amigos. Y esta es la razón por la cual es la base de nuestra defensa. Como abogado, como ayuda, como defensor, logró que por medio de su muerte Dios ya no nos vea como enemigos, sino que ahora nos vea como sus hijos. Esa es la tarea del abogado, hacer que el juez emita la sentencia de inocencia a su defendido. Y eso fue, hermanos, lo que Cristo logró por nosotros ante el Padre, pero no de una manera gratuita, sino a través de su propio pago. Entonces, hermanos, su muerte sustitutiva, una vez y para siempre, que hizo que ahora seamos hijos, le permite a Cristo que cuando nosotros pequemos, Él nos defienda, diciendo algo así: Padre, juez de toda la tierra, ellos merecen la muerte a causa de sus pecados,
pero yo ya hice el pago de esa deuda. Yo fui la sustitución en su muerte. Ellos ahora son tus hijos, no son tus enemigos. Hermanos, Dios mismo proporcionó el don, el regalo que evitó que la ira cayera sobre nosotros. La salvación. La salvación, nuestra salvación es de Dios y proviene de Dios. Por otra parte, pero hablando igualmente de la propiciación, Juan parece contradecir la imagen de los falsos maestros de un Dios laxo, blando, relajado contra el pecado. Como nos sucede a todos, parece ser que los gnósticos pensaban del pecado como algo muy bajo. Pero Juan enfatiza que es algo malo, que Dios se aira y que tiene que ser satisfecha su ira. Y su ira no es apaciguada como lo hacían los gnósticos con sus dioses en sus tiempos, por medio de un soborno. No, no es de esa forma, sino que la ira de Dios debe ser satisfecha con su propia sangre. Juan entonces desenmascara otro argumento más de los falsos maestros, utilizando la gloria de Cristo, su propiciación. De esta forma, hermanos, entonces llegamos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es la necesidad de nuestra defensa, nuestros pecados, que encontramos en la parte B del segundo versículo. Leamos el versículo 2 y enfaticemos la lectura en la parte B. Dice así la palabra de Dios: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí entonces, hermanos, lo que haremos es contestar a la pregunta: ¿por qué es necesario ser defendidos por Cristo? Y ya en la lectura vimos claramente la respuesta: por nuestros pecados. Detengámonos un momento y pensemos entonces, aprovechemos este espacio para pensar y responder: ¿qué es el pecado? El pecado es no conformarnos a la ley que Dios nos ha dado en cuanto a no solo nuestras acciones, sino también en cuanto a nuestras actitudes. Hermanos, no es solo que lo que nosotros hacemos, sino las intenciones que tenemos, pero que no hemos llevado a cabo, como muy bien lo enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Recordemos brevemente su enseñanza y miremos cómo él atacaba también las intenciones. Vayamos por favor a Mateo 5, 21-23. Mateo 5, versículo 21 al 23. Dice así la palabra de Dios: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, amén. Entonces, del 21 al 22. Aquí podemos observar, hermanos, que el pecado de matar, Cristo lo iguala al pecado de enojarse con el hermano y decirle palabras de desprecio. Tienen la misma sentencia, el infierno de fuego. Estos dos pecados tienen la misma sentencia. Aunque tú te enojes contra tu hermano y no lo mates, potencialmente estás siendo un asesino. Esto lo muestra Cristo. En tu corazón lo mataste. De esta forma, hermano, podemos ver entonces que el pecado tiene su asiento en lo profundo del corazón, en lo más profundo de nuestro ser, de donde nuestra vida fluye y de allí se esparce al intelecto, a la voluntad, a las emociones. En síntesis, todo el hombre, incluyendo el cuerpo. Por eso, hermanos, es interesante ver que el pecado
no solo son acciones y actitudes como ya lo vimos, sino que es la propia naturaleza. El ser humano es pecador por naturaleza, como alguien muy sabiamente lo dijo. El ser humano no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Hermanos, el pecado no es algo pasivo. No es que el ser humano esté enfermo de pecado o tenga una falla o imperfección de la cual no pueda ser responsable, sino que es una posición activa contra Dios, es una elección, es algo que Él mismo elige, es una carrera malvada que ha escogido seguir. El pecado es inherente a todo ser humano, y Juan lo enseña muy bien a la iglesia en el versículo 8 del capítulo 1, que dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por esta razón de la universalidad del pecado, de que todo ser humano es pecador, es que Juan prosigue en nuestro versículo diciendo: no solamente por los nuestros, en el versículo 2 parte B, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo, mediante su obra expiatoria, aplacó la ira de Dios, no solo por los judíos, sino también por los gentiles. Cuando Juan utiliza la palabra mundo, está haciendo referencia a las demás naciones diferentes a Israel. Parece ser que cuando Juan escribió la carta, estaba pensando primero en todos los judíos creyentes. Esto lo podemos corroborar cuando leemos el versículo 7 del capítulo 2. Dice así: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El principio que habéis tenido desde el principio. El principio se refiere a la manifestación pública de Cristo. Y solo los judíos pudieron haber escuchado el mandamiento desde el principio. Los gentiles no. Ahora miremos el versículo 13, capítulo 2. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. De igual forma, en este versículo 13 también es evidente que Juan se refiere a los creyentes judíos. De esta forma, hermanos, podemos ver que Cristo aplacó la ira de Dios en favor de nosotros, de su pueblo. En su carta, Juan nuevamente utiliza la palabra propiciación en el versículo 10 del capítulo 4. Vayamos y leamos este versículo, por favor. Capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan menciona aquí que la propiciación es por los pecados de los que Él amó. Entendamos muy bien lo que dice aquí este versículo. La propiciación es por los pecados de los que Él amó. Ahora veamos que Juan en su evangelio plasmó las mismas palabras de Jesús. Vayamos por un momento a Juan 15, del 9 al 10. Evangelio de Juan 15, versículo 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Su amor, el amor de Dios, está en los que obedecen sus mandamientos, de manera que su obra expiatoria solo pudo ser por los que le obedecen, y solo le obedecen los que Él amó, por los cuales también intercede.
recordemos la oración de Cristo, donde vemos que Él intercede por los que Él ama. Vayamos igualmente en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 9. Dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahora veamos en el mismo capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Jesús entonces, hermanos, intercede solo por los que el Padre le dio, su propiciación. Solo aplacó la ira de los pecados de sus hijos. Él solo puede ser abogado, solo puede defender y ayudar a aquellos que el Padre le dio. Solo los pecados de ellos son propiciados. Hermanos, y este conocimiento de que Él aplaca la ira producida por los pecados de aquellos que Él amó, debe ser de gran gozo para nosotros, pues nos amó y nos proporcionó a su Hijo, quien consumió en su propio cuerpo y su vida el castigo que nosotros merecemos. Cuando nosotros muramos ya no sufriremos un castigo eterno, sino que tendremos felicidad eterna al lado de nuestro abogado, nuestro ayudador, al justo Jesús. ¡Qué gran privilegio que tenemos nosotros, los creyentes, los cristianos, sus hijos! Hermanos, brevemente hemos entonces estudiado en el primer punto que Él es la propiciación, aplaca la ira de Dios. En nuestro segundo punto, que esa propiciación, ese aplacar la ira de Dios lo ha hecho por su pueblo, sus hijos, los que Él ama, los que el Padre le dio, los que le obedecen. Ahora con esto en nuestras mentes, seguimos con nuestro tercer y último punto. La conciencia de nuestra defensa, guardar los mandamientos, que vemos en el versículo 3. Leamos entonces el versículo 3. Dice así la palabra de Dios: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí entonces trataremos con la pregunta: ¿cómo sabemos nosotros que conocemos a nuestro Cordero sustituto, nuestro abogado, nuestro ayudador, nuestra defensa? La respuesta que Juan nos da es demasiado clara: si guardamos sus mandamientos. En este versículo, la palabra griega conocer aparece 2 veces en el griego, pero en nuestra versión en español, la que estamos leyendo, aparece traducida primero como sabemos, y en esto sabemos. Y también aparece luego como conocemos, en el tercer versículo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Estos verbos utilizados de 2 formas muestran la idea de que hay una evidencia de que se conoce a Cristo cuando se guardan sus mandamientos. El verbo conocer no significa simplemente un saber teórico o doctrinal, sino que significa estar unidos a Él por la fe y por el amor, viviendo en obediencia. El verdadero conocimiento de Dios no es teórico, sino práctico. No es un conocer a Dios de forma especulativa, sino es tener una fe viva que lo lleve a tener una vida moral de acuerdo a todos los mandamientos de Dios. Contextualizando un poco
Conocer a Jesús es conocerlo como aquel Hijo de Dios que al verme vil pecador, listo para recibir toda la ira de Dios, se interpuso y recibió la ira por mí. Puso su cuerpo y me cubrió para que yo no recibiera el castigo. De esa forma satisfizo la ira de Dios. Conocer a Jesús es también conocerlo como mi abogado, el que me ayuda, el que defiende mi causa, el que cuando yo soy llevado a la corte celestial ante el juez justo por ser infractor de una ley divina y eterna, se presenta él mismo como el justo, que no es un infractor como yo, y presenta su obra expiatoria, sustitutiva, para que entonces el juez justo me declare inocente. Si tú, hermano, conoces a Jesús de esta forma, entonces guardarás sus mandamientos, porque estarás agradecido por lo que Él hizo por ti, y querrás agradarlo obedeciéndolo. Podrás gozarte en Dios exclamando como el salmista lo hizo. Miremos el Salmo 139, versículos 6 y el 14. Cómo exclamó el salmista con gozo al tener tal conocimiento. Salmo 139, versículos 6 y el 14. Dice el versículo 6: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Versículo 14: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Maravillosa porción de las Escrituras que nos llevan a gozarnos en Dios, en su conocimiento. El conocimiento de Jesús debe ser en aumento, no debe estancarse. Juan utiliza el verbo conocer en tiempo perfecto, sugiriendo que le hemos conocido y todavía lo conocemos en el tiempo presente. Es decir, el conocimiento ha prevalecido en el tiempo. De manera que nosotros debemos tener la misma actitud que Pablo cuando lo escribió en Filipenses 3:12. Dice Filipenses 3:12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Debemos nosotros seguir adelante en nuestro conocimiento de Jesús, anhelar conocerlo, no conformarnos con poco, buscarlo y conocerlo de manera que cumpla su propósito en nosotros. Igualmente, Pablo en Filipenses 3:8 escribió. Vayamos por un momento a Filipenses 3:8. Dice así Filipenses 3:8: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para Pablo solo había una cosa superior a todas: Cristo. Él quería siempre llegar al excelente conocimiento de Cristo, por lo cual él tuvo que poner prioridades en su vida. Todo lo demás estaba supeditado al conocimiento de Cristo. Y esto mismo es que debemos hacer todos nosotros los creyentes. Pero no lo debemos hacer solo por cumplir, porque la palabra nos dice, sino que nosotros debemos gozarnos y hacerlo con amor. Por esta razón debemos preocuparnos por conocer qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad para con nosotros, cómo Él quiere que nosotros actuemos, cómo quiere que vivamos. Y hay una respuesta en 1 Juan 3,
23. Leamos cuál es la respuesta que Dios nos da. ¿Cuál es su voluntad para con nosotros? Primera de Juan 3:23. Dice así la palabra de Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El creyente debe entonces creer en Él y en lo que Él nos pide, obedecer a todos sus mandamientos. La fe cristiana verdadera se traduce en una conducta afectuosa, con afecto. Esa es la razón por la que Juan nos dice que nuestra conducta nos otorga la seguridad de que pertenecemos a Cristo. Hermanos, sin duda alguna, Juan enseña esto también con el fin de desenmascarar la falsa enseñanza que se estaba dando dentro de la misma iglesia. Juan advierte que el conocimiento solo especulativo de Dios, que no lleve consigo a la práctica de los mandamientos, no vale de nada. No hay conocimiento verdadero de Dios, ni comunión íntima con Él, si no conformamos nuestra voluntad con la de Él. La obediencia a los mandamientos divinos nos demostrará que conocemos verdaderamente a Dios. Esta es la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, después de haber meditado en el versículo 2 y 3, de haber recibido este conocimiento, llevémoslo a la práctica. ¿Cómo podemos nosotros aplicar ese conocimiento a nuestra propia vida? Meditemos entonces en las siguientes aplicaciones. Hermano, tú debes conocer bien a tu Dios de manera que el conocimiento te ayude a amarlo y a obedecerlo en todos sus mandamientos. Esfuérzate, dedica más tiempo del que ahora tú mismo dedicas a la lectura, a la oración, a la meditación de la palabra. Crece en ese tiempo conforme va pasando, va creciendo tu cristianismo, tu piedad. Si no conoces qué ha hecho Cristo por ti, entonces no lo podrás amar, pues el corazón no puede amar aquello que la mente no conoce. Corrobora tú mismo en las Escrituras por qué razón tú mereces el infierno y de qué forma te ha redimido Cristo mediante su propia obra. Hazlo, hermano. No vivas una vida cristiana mediocre. No te conformes a conocer aspectos muy superficiales de Dios, sino sumérgete en las profundidades de su conocimiento y deleítate en ello. Deja de un lado la incorrecta imagen que tienes de Dios. Dios está airado con el pecador todos los días. Su ira manifiesta su perfección. Solo puedes meditar en esto si te preocupas por conocer a Dios. Tú puedes conocer e interiorizar la ira de Dios si te preocupas por conocerlo a Él. Preocúpate por conocerlo como cuando una pareja se conocen y quieren llegar al matrimonio, que se buscan, se escriben, se hablan y quieren conocer todo de su pareja, sus virtudes, su pensamiento, lo que le agrada. Si nosotros hacemos así con una persona, ¿cómo no lo debemos hacer así por Dios? El ser máximo sobre toda la existencia. Debes saber que su ira se manifestará algún día contra todos los pecadores. Si entiendes esto, podrás también entender que tu pecado es algo abominable para Dios y que tendrá que pagarse. Y así adecuarás tu pensamiento acerca del pecado como lo que es, algo grande que te separa a ti de Dios. Mientras tú más te acerques a Dios, hermanos, y lo conozcas, más podrás entender que no eres tan bueno como tú mismo lo crees.
sino que eres un gran pecador. Y así nos atestiguan las Escrituras. De esta forma tu confianza en ti mismo se irá desvaneciendo y crecerá tu confianza en la roca de tu salvación, en Jesucristo el justo, en el objeto de tu amor. Hermanos, Cristo es nuestro regalo. Es un regalo que el Padre nos dio. Un hijo nos es nacido. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Es un don. Él mismo es quien se puso en medio para recibir el castigo y volvernos en amistad con Dios. Cristo es nuestro regalo. No hay un regalo más grande que nunca nadie pueda recibir. No hay un regalo más grande que Cristo. Él es lo más grande y sublime. Él es el poderoso y eterno. Es la perla de gran precio, es el gran tesoro. Y a la vez es quien te salvó de la ira de Dios. Querido amigo que nos escuchas, no te engañes. Si tú no obedeces los mandamientos de Dios y no te esfuerzas por cumplir hasta el más pequeño, entonces no le conoces. Puedes pensar que sí lo conoces, pero tus actos, tus propios actos, demuestran que no. Ven a Cristo, conoce que Él puede ser el que te ponga en amistad con el Padre. Él puede aplacar la ira que Dios tiene contigo por tus pecados. Puede declararte justo e inocente, aunque hayas hecho maldad, aunque tu maldad sea grande. Conoce a Cristo y deja que Él sea tu abogado defensor. Oremos, hermanos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que nos has permitido meditar en tu palabra. Tú eres bueno con el ser humano y ahora nos has dado este conocimiento a nosotros, que tú eres nuestra propiciación. Cristo ha aplacado la ira de Dios por nuestros pecados. Ayúdanos a interiorizar y a entender este pensamiento, este conocimiento, a entender que nuestro pecado es grande y te ayudó al Dios eterno, al Dios poderoso, nos tiene furioso, que nuestros pecados no son algo pequeño, algo que podemos cometer y que no ha pasado nada. No, Señor, ayúdanos a entender que nuestro pecado es malo, hasta el más pequeño, el decir una mentira, el odiar a mi hermano, el decirle malas palabras, palabras que lo desprecian, el estar aún enojado contra mi hermano, el malo. Ayúdanos a comprender, pero no solo nos ayudes a comprender, sino danos la gracia para cambiar, Señor. Permite que este conocimiento que escuchamos el día de hoy cambie nuestras vidas, que te amemos, Señor, que para nosotros no haya algo más grande que tú, que siempre en nuestra vida tú seas primero, Señor, para que te podamos obedecer, te podamos honrar, te podamos amar, te podamos proclamar, y tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor, con nuestras vidas. Te damos gracias y te pedimos que nos sigas bendiciendo a lo largo de este día, el día del Señor. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permitió estudiar su palabra y esperamos que dentro de 8 días nuevamente estemos reunidos de este modo virtual para estudiar y meditar la palabra de Dios. Hasta pronto, hermanos y amigos. Dios les bendiga.